Imagina que el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más poderosos de México, está a punto de cambiar su liderazgo. Con la ausencia de El Mencho, la organización parece haber encontrado a su nueva líder, la Negra, una figura que ha emergido de las sombras para tomar el control. ¿Quién es esta mujer y cómo logró posicionarse en la cima del mundo criminal? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles sobre este cambio que podría alterar el futuro del cártel. Para comprender la magnitud de la situación actual en el Cártel Jalisco Nueva Generación, es importante retroceder en el tiempo y entender cómo Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, construyó este imperio. Su historia es impresionante, desde sus humildes orígenes como agricultor en el Michoacán, hasta convertirse en el líder indiscutido de uno de los cárteles más poderosos del mundo. El Mencho comenzó su carrera criminal en el tráfico de drogas a pequeña escala, pero gracias a su astucia fue escalando posiciones dentro de las organizaciones delictivas hasta fundar y consolidar el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con su liderazgo, este cártel logró expandirse a nivel nacional e internacional, ganando terreno frente a otros cárteles rivales como los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Durante años, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue sinónimo de poder, violencia y control absoluto, dominando el tráfico de drogas en México y en varias regiones del mundo. Pero en los últimos tiempos, las cosas han cambiado dramáticamente. El Cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra actualmente en una situación de fragmentación interna, producto de varias disputas por la falta de un liderazgo claro. ¿Por qué sucede esto? Porque la figura que mantenía unido al cártel, el Mencho, ha desaparecido del ojo público, generando una enorme incertidumbre sobre quién tomará las riendas de la organización. Uno de los mayores misterios que rodean al Cártel Jalisco Nueva Generación es la desaparición de El Mencho. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre su estado de salud y su paradero. Algunas fuentes han sugerido que El Mencho podría estar gravemente enfermo debido a problemas renales, lo que habría limitado su capacidad para liderar el cártel. Otros rumores más oscuros sugieren que podría estar muerto, aunque no hay nada oficial que lo confirme. El gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses han intentado obtener más información, pero la realidad es que no hay evidencia sólida sobre su destino. Esta incertidumbre ha generado una serie de especulaciones sobre quién podría tomar su lugar. ¿Está El Mencho escondido? ¿Está muerto? ¿O simplemente se retiró para evitar la persecución de las autoridades? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que su ausencia ha dejado un vacío de poder que ha comenzado a fracturar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el pasado, varios nombres se mencionaban como posibles sucesores. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, todos esos nombres han ido cayendo uno por uno, eliminando muchas de las opciones que antes se consideraban viables para tomar el control del cártel. Ahora que El Mencho ya no está presente para dirigir el Cártel Jalisco Nueva Generación, muchos se preguntan quién podría asumir el liderazgo de esta organización. En un principio, varios nombres se barajaban como posibles sucesores. Sin embargo, los eventos recientes han reducido significativamente la lista de candidatos. Vamos a analizar los perfiles de los nombres más destacados que alguna vez fueron considerados para suceder a El Mencho. Rosalinda es la esposa de Nemesio Ceguera. Proviene de una familia que también tiene un largo historial de vínculos con el narcotráfico. Los González Valencia, conocidos como los Queenies, han sido parte integral del Cártel Jalisco Nueva Generación, actuando como socios clave en el tráfico de drogas y en el manejo financiero del cártel. Por su cercanía familiar y su participación en los negocios del cártel, Rosalinda fue vista por muchos como una posible sucesora. Sin embargo, en los últimos años, Rosalinda ha sido arrestada en múltiples ocasiones, lo que ha limitado su capacidad para ejercer control dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque sigue siendo una figura influyente, su rol ha disminuido considerablemente debido a sus problemas legales.
no parece probable que pueda asumir el liderazgo del cártel en el futuro cercano, aunque algunos la ven como una figura clave detrás de las escenas. Los hermanos de El Mencho, Antonio y Abraham Oseguera, también fueron considerados como posibles sucesores. Sin embargo, su participación directa en las operaciones del cártel ha sido objeto de muchas especulaciones. Aunque tienen influencia en ciertas regiones, no han mostrado el tipo de liderazgo que se necesitaría para dirigir una organización de la magnitud del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, ambos han sido blanco de las autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que ha dificultado su capacidad para operar con libertad. Las tensiones entre los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y las fuerzas del orden hacen que los hermanos de El Mencho no sean opciones viables para sucederlo, ya que estarían constantemente en la mira de las fuerzas de seguridad. Rubén Oseguera, mejor conocido como El Menchito, parecería ser la opción natural para heredar el control del cártel. Como el hijo varón de El Mencho y habiendo estado involucrado en las operaciones del cártel desde joven, El Menchito tenía todas las cualidades para asumir el liderazgo. Sin embargo, su carrera criminal se vio interrumpida en 2015 cuando fue arrestado por las autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos. El Menchito enfrenta múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas y actualmente se encuentra en prisión, lo que prácticamente lo excluye de la carrera por suceder a su padre. A pesar de su temprana participación en las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación, su situación legal lo incapacita para tomar el control, lo que deja un vacío que hasta ahora no ha podido ser llenado. Jessica Joana Oseguera González, también conocida como La Negra, ha captado la atención tanto de las autoridades como de los medios de comunicación en los últimos tiempos. Hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Rosalinda González Valencia, Jessica ha sido vista como una figura clave en la estructura del cártel, lo que la convierte en un personaje interesante dentro del panorama criminal de México. Aunque los cárteles de drogas han sido históricamente controlados por hombres, Jessica ha roto ese molde, asumiendo un papel relevante en los negocios de su familia. Su involucramiento en el Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido objeto de especulación y controversia, en parte debido a su capacidad para operar en un entorno dominado por hombres y por el hecho de que fue arrestada en Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero en relación con las actividades del cártel. A pesar de su detención, su figura sigue siendo relevante en la narrativa sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación, destacando su influencia y su rol en las finanzas y operaciones del grupo. Su trayectoria demuestra una inteligencia estratégica que ha sido fundamental para mantener a flote los negocios familiares. Con un perfil que combina poder, discreción y conexiones, Jessica Oseguera González sigue siendo una de las personalidades más enigmáticas dentro de la organización criminal, y su nombre continúa generando debate en cuanto a su futuro dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación y su capacidad para manejar los complejos entramados de poder del cártel. Jessica creció en un entorno marcado por el poder y la influencia de su padre en el mundo del narcotráfico. Desde temprana edad, estuvo expuesta al lujoso estilo de vida que rodeaba a su familia, pero también a los riesgos y responsabilidades que conlleva pertenecer a una organización criminal. Aunque en su juventud mantuvo un perfil relativamente bajo, con el tiempo comenzó a asumir un rol más activo dentro de las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con el tiempo, Jessica se involucró más profundamente en los negocios ilícitos de su familia. Se le vincula con varias empresas que servían como fachadas para lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, operando como intermediaria en diversas actividades delictivas. Estas empresas le permitieron a Jessica manejar grandes cantidades de dinero, lo que la colocó en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses. A pesar de los riesgos, Jessica demostró ser una persona astuta y calculadora, capaz de operar en las sombras y manejar con discreción las finanzas del cártel. En 2020, Jessica fue arrestada en Washington, D.C.,
mientras asistía al juicio de su hermano, el Menchito. Las autoridades estadounidenses la acusaron de tener vínculos directos con varias empresas que lavaban dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de estos cargos, Jessica fue liberada en 2022 tras cumplir una sentencia relativamente corta. La breve detención de Jessica Joana Oseguera González no fue suficiente para detener su carrera criminal. De hecho, muchos analistas creen que su tiempo en prisión fortaleció su perfil dentro de la organización, consolidando su posición como una figura central en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Después de su liberación, Jessica continuó participando en las operaciones del cártel y su nombre comenzó a mencionarse cada vez más como la posible sucesora de su padre. Su habilidad para gestionar las finanzas del cártel y su conocimiento en los contactos internacionales le han convertido en una de las personas más poderosas dentro del grupo. Aunque el narcotráfico sigue siendo un mundo dominado por hombres, Jessica ha demostrado que puede mantener el control en una industria donde la violencia y el poder son esenciales. Con el paso del tiempo, muchos de los candidatos a suceder a El Mencho han caído o han sido descartados por razones legales, de salud o por falta de liderazgo. Esto ha dejado a Jessica, alias La Negra, como una de las últimas figuras viables para asumir el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero, ¿qué pasaría si una mujer tomara las riendas de un cártel tan poderoso? Históricamente, el liderazgo dentro de los cárteles de la droga ha sido un espacio reservado para los hombres. Las organizaciones criminales, especialmente las mexicanas, han operado bajo una estructura patriarcal en la que el poder se asocia con la fuerza física y la capacidad de ejercer violencia. Sin embargo, el posible ascenso de Jessica como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación plantea una serie de preguntas importantes sobre el rol de la mujer en el narcotráfico y cómo reaccionaría la organización ante este cambio. ¿Están los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación listos para aceptar a una mujer como su líder? Muchos expertos creen que la resistencia dentro del cártel sería significativa, sobre todo porque gran parte de la cultura del narcotráfico está impregnada de machismo y de una concepción de liderazgo basada en la agresividad y la fuerza. Sin embargo, Jessica ha demostrado ser una líder capaz y astuta, lo que podría darle ventaja en un entorno donde la inteligencia y las conexiones internacionales son tan importantes como la violencia. Además, Jessica ya tiene una posición de respeto dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación debido a su linaje familiar y su habilidad para manejar los negocios. Aunque algunos podrían resistirse a la idea de una mujer al mando, la necesidad de un liderazgo firme podría superar los prejuicios de género, especialmente si los otros candidatos continúan siendo arrestados o eliminados. ¿Qué significaría esto para el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación? Si Jessica asume el liderazgo, podría haber un cambio en la forma en que el cártel opera. Algunas fuentes sugieren que La Negra tiene un enfoque más estratégico y menos violento que otros miembros de la organización, lo que podría generar una transformación en el modo de operar del cártel. A diferencia de su padre, cuya reputación está marcada por la brutalidad y la violencia, Jessica podría optar por un enfoque más discreto y sofisticado, enfocado en la expansión financiera del cártel en lugar de la confrontación directa con otros grupos criminales o con el gobierno. ¿El Cártel Jalisco Nueva Generación aceptará este cambio? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. El ascenso de Jessica al poder representaría un cambio de paradigma en el liderazgo de los cárteles mexicanos y podría tener implicaciones no solo para el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino para todo el panorama del crimen organizado en México. Uno de los aspectos más fascinantes del Cártel Jalisco Nueva Generación es el papel central que ha jugado la familia Oseguera González en su operación. A diferencia de otros cárteles donde los líderes delegan responsabilidades a socios o capos externos, el Mencho ha mantenido una estructura familiar muy cerrada. Su esposa, hijos y hermanos han estado profundamente involucrados en el manejo del cártel desde sus inicios.
Esto ha permitido que el Cártel Jalisco Nueva Generación sea un cártel mucho más cohesionado que otros grupos criminales, pero también lo ha hecho vulnerable. La caída de varios miembros de la familia Oseguera han debilitado la estructura del cártel, lo que ha generado una lucha interna por el poder. Sin embargo, esta misma estructura familiar podría ser la razón por la cual Jessica Johanna Oseguera González esté mejor posicionada para asumir el control. A diferencia de otros capos que luchan constantemente por mantener el orden dentro de sus organizaciones, Jessica podría contar con el apoyo incondicional de los miembros de su familia, quienes reconocen su capacidad y conocen su potencial para liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto podría darle una ventaja considerable frente a otros posibles contendientes que, aunque poderosos, no cuentan con los lazos de sangre que mantienen unida a la familia Oseguera González. A pesar de ser una mujer en un mundo dominado por hombres, Jessica ha demostrado ser una líder astuta, calculadora y capaz, lo que podría convertirla en la persona ideal para llevar las riendas del cártel. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Está el Cártel Jalisco Nueva Generación preparado para aceptar a una mujer como su líder? ¿Será Jessica capaz de mantener el control de la organización y llevarla a nuevos niveles de poder? ¿O la resistencia interna y externa será demasiado para ella? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el nombre de Jessica Johanna Oseguera González resonará en los círculos del crimen organizado por mucho tiempo. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Mantente al tanto de nuestras próximas publicaciones, donde develaremos más secretos sobre el mundo del crimen organizado y sus protagonistas.